¿Qué es algo que muchas personas tienen opiniones firmes sobre saber poco? Homeopatía. Conozco personas que confían en él, curó a mi hijo. Y a mi perro. Sin saber realmente cómo funciona. La mayoría simplemente lo combina con medicinas naturales o de origen vegetal. Se sorprenden cuando les cuento de qué se trata realmente. Principalmente la tontería que es la dilución X1000, la memoria de agua, etc. De hecho, alguien me regañó y deseaba no haberle contado porque tenía miedo. Ya no funcionaría para ella. Dilución X1000 peor aún. Cada muestra se diluye 10 veces en cada fase. Son muchas fases. En un programa que vi hace tiempo, mencionaron en esta muestra, hay aproximadamente una molécula del compuesto activo original. Al diluir nuevamente 10 veces, 9 frascos no contendrán ningún ingrediente activo. Los homeópatas llevan esto, o 1 o 2 pasos más allá, y aún lo consideran eficaz. Solo queda el efecto placebo. Edit, palabra. Aquí en el Reino Unido hubo un horrible asesinato de 2 colegialas en Soham, Cambridgeshire. El conserje de la escuela, conserje, finalmente fue declarado culpable del asesinato. Pero recuerdo a esta anciana en la radio, hirviendo de ira, diciendo que no debería tener un juicio justo, porque él lo hizo. Basándose únicamente en lo que leyó en los periódicos, había llegado a la conclusión de que él era absolutamente culpable. Es frustrante como la completamente comprensible ira de la gente ante un crimen tan horrendo puede hacerles casi perder la cabeza. La gente como esa anciana es la razón por la que tenemos pruebas. Recuerda al individuo que el sol tachó de extraño, lo que llevó a pensar que era un asesino. Para sorpresa de todos, resultó que no lo era. En realidad la ley en general. Hay un montón de abogados de sillón en Reddit. La realidad es bastante diferente de lo que creen. Editar, para ampliar un poco, la mayoría de las personas que he conocido que no practican ni estudian derecho tienen muchas opiniones, profundamente arraigadas basadas en tonterías o interpretaciones obsoletas de la ley. También expresarán la opinión / interpretación como un hecho. Los que realmente trabajan en derecho suelen ofrecer una opinión expresada en un montón de advertencias y admitirán fácilmente lo que no saben o no pueden predecir. La respuesta más común de personas que no son abogados, definitivamente hace esto. Respuesta más común de un abogado, depende, YMMV. Incluso un sitio como r/legal advice no es el mejor recurso para obtener asesoría legal. Si requieres ayuda en este ámbito, lo más recomendable es consultar a un abogado. También en el sector inmobiliario, ya que casi todo el mundo es propietario o alquila y se siente un experto en el mercado inmobiliario. O su casa es inmune al mercado cíclico o mañana habrá otro 2008. Realmente, no he conocido a nadie que alquile y que crea tener mucho que aportar sobre el mercado inmobiliario, aparte de mencionar que no pueden permitirse formar parte de él. Desde la perspectiva de la persona deprimida, estar deprimido es normal. Es difícil saber que algo anda mal por uno mismo. Desde fuera, mirando hacia adentro, otras personas ven a la persona deprimida como vaga, extraña, rara, simplemente una mierda en general. La mejor persona para saber que estás sumido en una depresión es alguien cercano que ha estado contigo durante mucho tiempo. Muchas veces ya has ahuyentado a esa persona con la locura que trajo contigo tu depresión. Es una situación de mierda para todos y espero que el público en general sea más consciente de ello. Durante años, hubo una sensación de malestar que siempre me acompañaba, como si algo no encajara. Buscaba la forma de aliviar ese dolor interno que me consumía. Hubo un periodo en que dejé de trabajar y enfrenté decisiones difíciles que empeoraron mi situación. Con el tiempo, comprendí que lidiaba con la depresión y empecé un camino lento hacia la recuperación. A pesar de los altibajos, sigo adelante, agradecido por lo que tengo. Fundé una pequeña empresa y la gente siempre quiere ser mi gerente. Existe la creencia errónea de que la mayoría de los dueños de negocios se reclinan en sus sillas con los pies sobre el escritorio todo el día. La gente asume rápidamente que simplemente presiono botones y que no implica ningún trabajo duro. Lo que no se dan cuenta es que las responsabilidades comerciales son perpetuas. No paran simplemente porque es fin de semana, bueno, algunos negocios paran el fin de semana, pero el mío no. Entonces, las personas que tienen trabajos normales me dicen, oh, deberías hacer esto con tu negocio, mientras que la mayoría de las decisiones difíciles se abstraen de su lugar de trabajo. Es fácil tomar las decisiones hasta que te das cuenta de que administrar un negocio implica mucho más que eso. Es curioso cómo la gente piensa que tener un negocio es solo relajarse. Un amigo mío tuvo una experiencia similar.
Abrió una cafetería y cada vez que alguien entraba, le decía cómo manejar mejor su menú. Pero ninguno de ellos sabía lo que era lidiar con proveedores, horarios o hacer cuentas al final del día. Es un trabajo constante y difícil, no solo presionar botones. La gente necesita entenderlo. Recientemente, hace unos 6 meses, lancé mi primer programa para algunos usuarios. Es ridículo cuántos de ellos encuentran soluciones a un error que encontraron. Ejemplo, tuve un problema de codificación de caracteres de URL donde los argumentos que contenían ciertos caracteres causaron un error en la API. Me dijeron que simplemente copiara y pegara lo que escribo allí y funciona. ¿Por qué estás haciendo estas cosas de Internet? Sí, actualizaré manualmente la base de datos cada vez que alguien agregue algo que contenga la letra E. Es curioso ver cómo la gente soluciona problemas. Recuerdo una vez que mi amigo lanzó un juego. Hubo un bug y algunos usuarios decían que solo debían reiniciar su computadora. Claro, porque eso va a arreglar un error del código. A veces, la gente se olvida de que no todo es tan simple como un reinicio. Al final, se rinde y sigue trabajando en las mejoras, como debería ser. Soy biólogo evolutivo. Todos los que alguna vez descubren lo que hago, inmediatamente tienen una opinión al respecto que debo escuchar cortésmente. Cada persona siente que tiene una gran comprensión de la evolución, cuando, en realidad, tiene una comprensión básica de un proceso realmente complejo y lleno de matices. Si este fuera un concepto súper simple que todos entendieran, probablemente no sería un campo enorme con miles de científicos estudiándolo. Pero siempre es fantástico cuando alguien sin formación formal en lo que he estudiado durante toda mi vida adulta, siente que entiende lo que hago. Es curioso cómo todos tienen una opinión sobre temas complejos como la evolución. A veces, las personas actúan como si supieran todo gracias a lo que han leído o escuchado. Debe ser frustrante tener que escuchar esas opiniones constantemente. Al final, la ciencia es un campo vasto, y aunque todos pueden tener curiosidad, no todos comprenden realmente su profundidad. La ignorancia se mezcla con la confianza y eso es lo más interesante. Realmente no entiendo por qué la gente piensa que habría una diferencia significativa. Una de mis mejores amigas tiene una relación entre personas del mismo sexo y tiene 2 hijos con su esposa. Los niños no son más raros que mis hijos. Realmente me cuesta entender a las personas que piensan que tener 2 padres amorosos, que resultan ser del mismo sexo, de alguna manera va a arruinar a los niños. El debate frecuentemente incluye el argumento de que no tendrán un referente para ambos géneros, se omite que en familias monoparentales no enfrentan ese problema. Aclaración, quienes dicen esto nunca mencionan lo mismo de familias monoparentales. También se menciona es ilegal, así fueron muchas cosas que después se legalizaron, es inmoral, como si tener 2 padres amorosos fuera negativo, y la Biblia dice. Trabajo para un gran banco de alimentos y la gente está mal informada sobre el hambre en general y es muy juiciosa. Es una verdadera lástima porque el hambre es una crisis de salud. Es más barato alimentar a la gente con alimentos de calidad que tratar las consecuencias de años de desnutrición, especialmente en los niños. Es gente de comida. Alimento. Tenemos mucho, nadie debería pasar hambre. Es cierto que hay mucha desinformación sobre el hambre. La gente a menudo juzga sin entender la situación. La realidad es que proporcionar comida nutritiva es esencial para la salud. La inversión en alimentación de calidad puede prevenir muchos problemas médicos en el futuro. Hay suficiente comida para todos, nadie debería pasar hambre. Es un tema serio que merece atención y comprensión. Sí. Mucha gente tiene la extraña creencia de que solo porque la música es intangible, lo único que importa es la opinión. Como si el arte solo pudiera juzgarse en base a opiniones personales e impresiones directas. Este es un argumento válido. La apreciación de la música es personal, pero hay varios elementos objetivos que se pueden considerar, como la destreza técnica de los músicos, la calidad de la composición o el hecho de que la banda Def Leppard no es muy apreciada. Mira, por tonto que sea, no tengo ningún problema con esto. Sí, es posible que esas personas estén completamente mal informadas, pero no están perjudicando a nadie con su dieta de moda y están ayudando a muchas personas celíacas al crear una demanda de opciones de calidad sin gluten. Antes de que la moda sin gluten fuera tan grande, mi primo celíaco tuvo que renunciar a muchas de sus comidas favoritas porque había muy pocas opciones sin gluten en los supermercados y las que existían sabían a mierda. Un familiar cercano tiene celiaquía.
A pesar de que considera que quienes siguen la moda sin gluten son ingenuos por sumarse a una tendencia pasajera, se siente agradecido por ello, ya que le ha permitido descubrir una amplia variedad de opciones alimenticias nuevas. Soy periodista impreso. Es frustrante de una manera completamente nueva cuando intentas cubrir las cosas con la mayor precisión y equilibrio posible, y ves a alguien más destrozarlo, a veces a propósito, a veces por genuina incompetencia. Luego, un lector pregunta por qué su artículo se saltó la parte importante. ¿Te refieres a la parte que el otro periódico exageró de proporción? No fui yo quien evitó la controversia, ellos son quienes la crearon. Por favor, sigue cuestionando todo. Quería comentar que tu perspectiva es muy intrigante. Mi opinión sobre CNN, CNBC y Fox es negativa, ya que considero que crean interés constantemente como parte de su trabajo. Sin embargo, no me había encontrado con otros profesionales de los medios que compartan esta misma crítica. El otro día vi una entrevista con un profesor universitario y dijo que un número alarmantemente grande de estudiantes de primer año creen que la esclavitud se originó en los EU. Entonces, no creo que estén enseñando historia muy bien. La verdad es que he visto esto pasar. Un amigo mío solía sorprenderse cada vez que escuchaba a nuevos estudiantes diciendo cosas como esas. A veces parece que la gente no tiene idea de lo que pasó en el pasado. La educación sobre historia debería ser más clara. Es preocupante cómo ciertas cosas no se enseñan bien. Al final, nos deja cuestionando lo que sabemos. Variantes de esto ocurren todo el tiempo. ¿Compruebas si la puerta está cerrada 2 veces? ¿Encuentras la simetría estéticamente agradable y no eres demasiado sociable? ¿Autista? ¿Te pusiste triste porque tu tía murió? ¿Depresión clínica? ¿Ansioso porque la escuela es realmente aburrida? ¿Preocupado por la próxima prueba? Trastorno de ansiedad. ¿Ser una chica / chico que disfruta de las cosas de chico / chica? Disforia de género. Las cosas reales son mucho más graves de lo que la gente cree. Editar, ortografía. A veces, la gente trata de etiquetar lo que sienten. Recuerdo a un amigo que estaba triste por la muerte de su perro. Lo llamaron débil porque no lo superaba rápido. Pero para él, era importante. La gente no siempre entiende que cada experiencia es única. Hay una diferencia entre sentir y tener un diagnóstico. No todo tiene que ser tan serio, solo hay que tener empatía y escuchar. En Polonia es ilegal imprimir el nombre del acusado y mostrar su rostro hasta después del veredicto. Detiene mucha caza de brujas y tabloides que arruinan la vida de personas que podrían resultar inocentes. Es interesante ver cómo algunas leyes buscan proteger la privacidad de las personas acusadas. En otros lugares, a veces se juzga públicamente antes del veredicto. En Polonia, esta medida puede ayudar a mantener la presunción de inocencia y evitar el daño a la reputación de alguien que podría ser inocente. Es un enfoque diferente y, quizás, más justo en ciertos aspectos. Bastante. Incluso cuando lees todas las transcripciones y los documentos relevantes, si puedes conseguirlos y tienes tiempo, todavía no entiendes el tono o el contexto, todo lo que puedes hacer es averiguar lo que puedas y luego tomar una decisión provisional. Y reconocer las deficiencias de eso. Pero no, la gente simplemente tiene que ser una autoridad después de una rápida búsqueda en Google. Locura, y como dije, puede arruinar vidas. Es curioso cómo la gente se convierte en experto después de una búsqueda rápida en Google. Recuerdo que un amigo hizo una suposición sobre un tema complicado solo porque lo leyó en un artículo. No tenía idea del contexto completo y terminó metiéndose en problemas. A veces, necesitamos tomarnos el tiempo para entender antes de juzgar. Pero no, muchos prefieren tener la última palabra sin saber. Es una locura. Con la pequeña salvedad de que es importante recordar que no hay diferencia entre multiplicación y división. En cierto sentido, son exactamente iguales, con un poco de creatividad podrías transformar uno en el otro. Ejemplo, 4 dividido por 2 es lo mismo que 4 multiplicado por 0,5. La verdad es que esto me recuerda a un amigo que siempre se equivocaba con las tablas de multiplicar. Un día, mientras hacíamos ejercicio, le expliqué que dividir es solo multiplicar por un número inverso. No le pareció tan complicado al final. Solo necesitaba un nuevo enfoque. A veces, cambiar la manera de ver las cosas puede hacer la diferencia. Al final, aprendió y ya no se confundía tanto.
Recuerdo haber visto un programa de preguntas en el que un niño de 12 años no ganó un televisor porque la respuesta correcta era primero multiplicar, luego dividir. Por ejemplo, el director del concurso pensó que 6 diagonal 2 por 3 sería 1, en lugar de 9. Intenté comunicarme con él pero no pude encontrar su información de contacto. La directriz establece que se debe seguir la secuencia de izquierda a derecha ante cualquier ambigüedad. No se permite ninguna interpretación subjetiva. La elección de la palabra derecha en esta situación no es adecuada. Creo que la verdadera ironía es que incluso las personas religiosas a menudo no saben mucho sobre su religión, excepto lo que se predica. Entonces, si bien la religión generalmente promueve la paz, a menudo puede hacer todo lo contrario. Es curioso cómo muchas personas religiosas a veces solo repiten lo que han escuchado sin realmente entenderlo. Se espera que la religión fomente la paz, pero a menudo la interpretación puede llevar a conflictos. He visto a amigos discutir por creencias, olvidando el mensaje central de amor y comprensión. Al final, parece que todos nos perdemos en la traducción de lo que debería ser un camino hacia la armonía. También he visto esto al revés. ¿Puedes levantarte de la cama e ir a trabajar? Bueno, entonces no estás deprimido. Todos somos diferentes y la enfermedad de cada uno se manifiesta de manera diferente. Especialmente en el caso de enfermedades invisibles como la depresión, no se puede juzgar en función de factores externos. Luché durante mucho tiempo con este problema, pensando que, debido a que podía funcionar, mi depresión no era lo suficientemente grave como para buscar ayuda. Las cosas han mejorado en mi vida, pero me tomó un tiempo considerable entenderlo. Espero que esta conversación sirva para que otras personas también se den cuenta de lo importante que es buscar apoyo cuando se siente así. A la gente le gusta olvidar que las empresas están formadas por personas. Dentro de una empresa, podría haber un buscador de renta sociópata o un filántropo ávido que toma decisiones difíciles. Una empresa como colectivo tiene un objetivo, claro, pero las personas que la dirigen también tienen sus propios objetivos. Es cierto, a menudo se olvida que detrás de cada negocio hay personas con diferentes motivaciones. Recuerdo una vez en un trabajo donde el jefe era realmente generoso, ayudaba a los empleados en sus problemas personales. Pero también había otros que solo buscaban su propio beneficio. Al final, esos contrastes en un equipo pueden cambiar la cultura de un lugar, y la dinámica entre todos es crucial para el ambiente laboral. Jaja, sí, mi abuela me estaba molestando por esto hace unas semanas. Tienes 27 años. A tu edad yo tenía 5 hijos. Sí, bueno, no embaracé a nadie a los 17 como el buen abuelo y, francamente, estoy disfrutando de la vida sin responsabilidad, gracias. Aparte de eso, el análisis se reduce a la idea de que hay una única forma correcta de actuar. Si alguien no sigue ese enfoque, entonces se considera equivocado. La creencia subyacente es que la perspectiva personal es la correcta y que todos los demás deberían ajustarse a ella, dado que solo existe un método válido para llevar a cabo las tareas. Los botones toman mucho tiempo. Mucha gente está involucrada en implementar un botón. Diseñador, desarrollador, programador, arquitectos. Todos tienen que reunirse y discutir si es necesario. Luego priorizarlo con el gerente de producto y cuando está diseñado y tiene una función, es necesario probarlo mucho, ya que es algo que todos los clientes pueden presionar. Ah, también lo olvidé. Comentarios al respecto y luego corrección de errores y debido a que es algo directo y dos clientes nunca se quejan con la misma persona. Todos les preguntan a todos sobre el maldito botón y nadie se siente responsable ya que 12 personas crearon la cosa. Emoticono cara de indiferencia, odio los botones. No sé, parece que hacer un simple botón es más complicado de lo que parece. Todos tienen que involucrarse, desde los diseñadores hasta los programadores. Y al final, siempre hay que escuchar a los clientes y corregir errores. Todos quieren opinar, pero nadie quiere asumir la culpa. Al final, solo quieres un botón que funcione, y resulta un caos. Así que sí, entiendo por qué podrías odiar los botones. Me encanta preguntarle a la gente qué significa semiautomático. Cuando luego les digo qué significa que se dispara una sola bala cada vez que se aprieta el gatillo, tienen esa mirada de darse cuenta de que básicamente no saben nada sobre armas. No comprendo por qué resulta tan difícil para algunos entender el concepto de automático, múltiples disparos con una sola acción del gatillo, estos están altamente regulados en EU. Semiautomático, un disparo por cada acción del gatillo. No es complicado en absoluto. Correcto.
Trabajo en la industria alimentaria. Casi siempre etiquetamos al cliente como simple o tonto. Las sugerencias o imágenes simples llevan a los consumidores a asumir cosas con confianza inquebrantable. Ejemplos: paquetes verdes, colores, nubes y decir fresco igual a salvar el medio ambiente. Fumar un alimento de forma natural versus sabor ahumado igual a más saludable. Personas mayores sonrientes igual a responsables y mucho más. En algunos paquetes de carne se indica que contiene una gran cantidad de proteínas, mientras que en los vegetales se pueden encontrar etiquetas que afirman que son una excelente fuente de fibra. Tengo la sensación de que muchas personas que dicen ese tipo de cosas, piensan en positivo en particular. Entienden lo horrible que debe ser tener depresión/ansiedad, pero, sinceramente, no sé qué más decir, es decir, piensa en positivo igual a, no tengo idea de cómo es la depresión/ansiedad y realmente no la entiendo. Pero puedo ver cómo te afecta y realmente quiero que te mejores, porque me preocupo por ti. Algunos individuos han experimentado depresión y ansiedad, y el pensamiento positivo les resultó beneficioso. Hay quienes consideran que estos estados son permanentes e inmutables. Les sorprendería saber que las personas alegres no siempre fueron así, sino que lograron transformarse a través de un esfuerzo mental significativo. La transformación emocional es posible y requiere dedicación para superar los retos internos. Conozco a 2 personas que estaban en jurados separados donde no hay humo sin fuego, era una razón aceptable para votar culpable. Al parecer, tampoco podía entender que había cargos separados en cada caso, que no era solo culpable o inocente. Es aterrador. La expresión donde hay humo, hay fuego me resulta extremadamente molesta, a menudo es el argumento más ilógico que se puede emplear. Como alguien de un país sin jurados, Holanda, no puedo evitar preguntarme quién pensó que era una buena idea elegir personas al azar, a menudo mal informadas, y hacer que desempeñen un papel vital en los casos penales. Nuestro sistema legal parece funcionar bien sin ellos, al menos. Sin embargo, el sistema judicial japonés carece de jurado y no desearía enfrentar un juicio en ese país. Las estadísticas muestran que existe una tasa de condena del 99%. Esa realidad resulta inquietante y podría hacer que la defensa sea un desafío significativo. Es difícil imaginar la presión que siente una persona en un entorno legal tan implacable, donde las probabilidades están tan claramente en contra. Eres un excelente ejemplo de una de mis realizaciones favoritas. ¿Alguna vez ha aparecido en las noticias algo sobre lo que realmente tenía conocimientos? Ver, Ferguson, y luego darse cuenta de lo absolutamente equivocados que estaban en todo esto. Ahora tenga en cuenta que, en todo lo que no conoce, probablemente ellos se equivocaron igualmente en esos temas. Todo, desde política hasta tecnología y ciencia. Todo lo que escuche en las noticias debe tener el equivalente a revisar el comentario principal para ver por qué está mal antes de aceptarlo. Es en una línea similar a la red alimentaria. Toda su mierda se ve bien en la televisión, y parece que podría ser buena, pero si alguna vez vas a prepararla, las recetas son absoluta basura y será mejor que busques una receta amateur en otro sitio web hecha por alguien que realmente sea apasionado por esa única cosa, que simplemente conseguir que un grupo de personas que no sienten pasión por nada hagan todo lo que sale a la luz. A veces, me pasa algo parecido. Recuerdo una vez que vi un reportaje sobre una nueva tecnología. La manera en que lo presentaron era muy diferente a lo que realmente era. Me di cuenta de que lo que dicen en los medios a menudo no refleja la realidad. Entonces, empecé a investigar más por mi cuenta y encontré información mucho más útil que la de la televisión. Es mejor ir con fuentes confiables. Bueno, ningún abogado dará asesoramiento a través de Internet sin tener acceso a todos los detalles. Abrir una relación abogado-cliente y ofrecer asesoramiento legal que puede ser incorrecto puede provocar su inhabilitación. Las únicas preguntas que parecen poder ser respondidas de manera razonable en /R/legal advice son: A. ¿Es lo suficientemente grave mi situación como para considerar contratar a un abogado? Y B. ¿Qué tipo de abogado o institución debería contactar primero respecto a mi asunto? Cualquier otra cosa parece más bien un intercambio de opiniones sin fundamento, aunque a veces resulta ser una lectura divertida. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Me considero una persona relativamente inteligente, pero no soy un profesional médico. No entiendo esos estudios académicos. No sé cuáles son tonterías y cuáles son confiables. Hablo con mi médico sobre estos temas porque ella está ahí para eso. Si mi médico no estuviera dispuesto a discutir estos temas conmigo, buscaría otro médico. Es cierto. A veces uno se siente perdido con tanta información. Creo que es normal depender de un profesional de la salud.
Recuerdo una vez que fui al médico por un dolor y me costaba entender todo lo que decía. Al final, la comunicación clara hizo la diferencia. Siempre es bueno tener a alguien de confianza para discutir estos temas. También puede resultar muy difícil para un profano examinar las fuentes. Es por eso que siempre me avergüenzo de los estudiantes universitarios que se burlan de los padres por no conocer los entresijos de los estudios científicos en lugar de ser comprensivos y darse cuenta de que esos padres son exactamente el tipo de personas de las que a los antivacunas les encanta aprovecharse. Es interesante cómo a veces la gente asume que todos tienen el mismo nivel de acceso a la información. Recuerdo a una amiga que se metió en una discusión con su mamá sobre vacunas. En lugar de explicarle, solo se burló de ella. Al final, la mamá siguió buscando información errónea. La empatía sería más útil en esos casos, no solo criticar. A veces hay que tener paciencia con los que no conocen lo que sabemos. Desearía tener más y más fácil acceso a revistas científicas revisadas por pares en lugar de que Google escupe información proporcionada por un blogger en función de sus opiniones. Parece que las cosas buenas son difíciles de encontrar o hay que pagar por ellas, lo que conduce a un ciclo de ignorancia basado en información errónea o desinformación. Es cierto, tener acceso a artículos científicos confiables es complicado. Recuerdo cuando un amigo intentó investigar sobre salud y encontró más teorías raras que información útil. Pasamos horas buscando estudios y al final solo salimos con un montón de enlaces rotos y páginas de pago. Es frustrante cuando la información que necesitas está tan lejos y terminas ignorando cosas importantes. La curiosidad se queda frustrada. Sus tres dioses son el mismo personaje, solo que diferentes representaciones del mismo. Piénselo como Adam West, Christian Bale y Ben Affleck interpretaron a Batman. Todos eran representaciones diferentes de Batman, pero todos seguían siendo Batman. Es interesante ver cómo los diferentes actores han interpretado al mismo personaje a lo largo de los años. Cada uno trae algo único, aunque la esencia se mantenga. A veces, creo que eso refleja cómo las personas pueden cambiar en distintas etapas de la vida. Todos enfrentamos retos similares, pero lo hacemos de maneras diferentes. Al final, seguimos siendo nosotros mismos. Luché con esto durante tanto tiempo que asumí que debido a que casi podía funcionar, mi depresión no era lo suficientemente grave como para buscar ayuda. Las cosas han cambiado ahora, pero tomó una cantidad tonta de tiempo darme cuenta de eso. Espero que este hilo permita que otras personas también se den cuenta. En un momento difícil, la rutina se volvió automática, como si estuviera en piloto automático. Asistir a clases se convirtió en un hábito sin reflexión ni motivación, simplemente sucedía. Aunque no absorbía nada de lo que se enseñaba, mi presencia era constante. Aceptar la necesidad de ayuda fue un proceso prolongado. Después de varios años, la situación ha mejorado notablemente y hoy en día, la felicidad me acompaña. Cabe señalar que un diagnóstico de enfermedad mental es una explicación, pero no una excusa. Luchar contra la depresión no es una tarjeta para salir libre de la cárcel por ser un idiota. No digo que tu amigo lo esté tratando así en absoluto, pero es algo que he visto antes de primera mano. Es cierto que un diagnóstico puede ayudar a entender el comportamiento de alguien, pero no justifica ser grosero. Conozco a alguien que lucha contra la depresión y, aunque a veces es difícil, eso no significa que deba tratar mal a los demás. Hay que encontrar un equilibrio y ser responsables de nuestras acciones, incluso si estamos pasando por momentos complicados. Mi madre tiene esta creencia. Intentó tratar mi pérdida auditiva aguda con homeopatía hace unos años y desde entonces tengo tinnitus permanente. ¿Hay alguna manera de convencerla de que está equivocada? Probé los hechos pero no funciona. Por no hablar de que algunas de las cosas que se pueden comprar son increíblemente caras y estamos prácticamente en una situación económica acomodada. Cuando mencionas que todavía padeces de tinnitus, ella simplemente responde que estás mintiendo y que su homeopatía funciona sin importar tu opinión. No debería haber una discusión más amplia, lo único que hace falta es decirle que esa opción no te beneficia a ti ni a muchas otras personas, y que prefieres explorar métodos realmente efectivos. Sí, no Sirio aquí. Leo sobre Siria en las noticias casi todos los días, pero solo son entre 5 y 10 minutos al día. Siento que no sé nada al respecto. Si pasara 5 horas al día aprendiendo sobre esto, podría tener alguna idea, pero todavía estaría enormemente confundido y todavía no entendería absolutamente nada sobre gran parte del conflicto.
Para comprender realmente lo que sucede en Siria, es fundamental tener un conocimiento básico sobre el Islam en el Medio Oriente, la historia del colonialismo, el panarabismo, el surgimiento de dictaduras en el periodo postcolonial, el conflicto israelo-árabe, así como la historia de Siria, Líbano, Irak y la región en su conjunto, entre otros muchos temas relevantes. El árabe es igual. Después del segundo grado, las vocales ya no se colocan debajo de las palabras porque deberías poder descifrarlas. Como extranjero que ahora vive en Israel, la curva de aprendizaje es un poco pronunciada. La razón por la que se pueden observar tantas vocales en el hebreo actual es que han sido acumuladas durante milenios al excluirlas de la mayoría de los escritos. Este enfoque ha permitido preservar el uso de dichas vocales, añadiendo un significado especial a las palabras cuando finalmente se incorporan. De este modo, se evidencia una rica tradición lingüística que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Esta es la parte más molesta de muchas refutaciones. ¿O crees que el problema se resuelve con una refutación aparentemente obvia? Al menos tómate el tiempo para considerar que tal vez no funcione por razones que no son obvias y que la gente ya pensó en ello. Básicamente, estás ignorando el hecho de que existen cosas que no son obvias. Hay veces que siento que la gente no se da cuenta de lo complejo que pueden ser ciertos problemas. Recuerdo una vez que estaba discutiendo una solución simple a un tema complicado con un amigo. Él solo repetía lo que había leído, sin entender realmente el trasfondo. Al final, nos dimos cuenta de que, aunque parezca obvio, hay muchas capas en algunos asuntos. A veces, lo que parece fácil tiene razones profundas detrás. El modelo a seguir de género también se aplica a la paternidad soltera. Si bien creo que es importante que un niño tenga un modelo a seguir para ambos sexos, a menudo hay abuelos, hermanos de los padres, amigos cercanos, etc. Muchas personas tienen padres o madres que no son un buen ejemplo. Esto parece ser una contradicción evidente a la idea de los modelos a seguir. Creo que tener modelos a seguir masculinos y femeninos es importante, pero esos modelos a seguir no tienen que ser necesariamente los padres. Mi amigo y yo somos muy cercanos y hemos sido amigos desde la infancia. Sus hijos se refieren a mí como tío y yo me tomo ese papel en serio. Me gusta pensar en mí como un hombre al que pueden admirar a medida que crecen. También tienen abuelos, primos y tíos biológicos que pueden asumir ese papel. El argumento de que eso los hará homosexuales es ridículo. Para empezar, incluso si así fuera, ¿y qué? Además, muchas parejas heterosexuales han criado hijos homosexuales. Claramente no parece significar nada. Es interesante ver cómo el papel de los modelos a seguir se extiende más allá de los padres. Tener una figura como un tío que se preocupa y está presente puede ser muy valioso. La idea de que esto pueda influir en la orientación sexual de un niño es simplemente absurda. Lo importante es el amor y el apoyo que se brinda, sin importar de dónde venga. Es un buen enfoque para la crianza moderna. Solía haber un evento en Irlanda mucho antes de que los OGM fueran algo que causó que una enfermedad se propagara a las papas y básicamente hizo que la mayor parte de la cosecha se cayera durante 3 años consecutivos. Esto mató a una gran parte de la población de Irlanda, población que no ha podido recuperar hasta el día de hoy. Las enfermedades pueden propagarse fácilmente sin los OGM. Agradezco que tengamos la tecnología para modificar genéticamente las plantas, para que algo como esto no suceda, al menos no durante 3 años consecutivos. ¿No se debe esto también a la siembra de un solo cultivo? Tenía entendido que la crisis de la papa en Irlanda ocurrió porque solo se cultivaba una variedad de papa. Prácticamente, todos los árboles frutales comerciales son clones, ya que no dan frutos fieles a las semillas. Cada variedad de aguacate, manzana, naranja, durazno, pera, plátano, limón, lima, pomelo, uva, etc. Todos ellos se originan a partir de un único árbol que al azar mostró las características deseables y se propagó. Actualmente hay un gran impulso para conservar genéticas frutales únicas para futuras mejoras con el fin de lograr nuevas variedades o resistencia a enfermedades. Es interesante pensar en cómo todos esos árboles frutales comunes vienen de un solo árbol original. Me recuerda a un amigo que siempre habla de cómo se cultivan diferentes variedades de uvas para vino. Le gusta explorar esos sabores y entender de dónde vienen. Es como si toda la diversidad que vemos hoy depende de un simple clon que tuvo suerte. La genética de las frutas es un tema fascinante y necesario. Solía enojarme con cosas así, con chips de maíz sin gluten hasta que descubrí que tengo enfermedad celíaca. Ahora estoy agradecido.
Tienen que ponerlo en la etiqueta para que sepamos que no hay contaminación cruzada ni rellenos. Es sorprendente la cantidad de productos en los que se encuentra el gluten. Normalmente, los artículos menos comunes lo utilizan como algún tipo de potenciador del sabor, como el sabor a malta. Es curioso cómo un componente aparentemente simple puede integrarse en tantos alimentos diferentes. La variedad de opciones puede dejar a muchos desconcertados al intentar elegir lo que consumir. Las manzanas muestran una heterocigosidad extrema, lo que básicamente significa que los rasgos de los manzanos en realidad no se transmiten a sus descendientes como cabría esperar. En cambio, suelen exhibir características completamente diferentes a las de sus padres, y el gusto predeterminado por las manzanas al azar no resulta muy apetecible para los humanos. La mayoría de las manzanas que comemos provienen de árboles a los que se les injertaron ramas de un manzano que al azar sabían muy bien. Básicamente seguimos haciendo copias de esas manzanas con un método que está más cerca de la clonación que el método natural habitual. ¿Medio? La historia sobre las manzanas es interesante. La forma en que se reproducen es bastante rara, ya que no siguen el patrón típico. Siempre pensé que cuando plantabas una semilla, obtendrías algo similar a la planta madre. Pero no, resulta que muchas veces obtienes algo completamente diferente. Es curioso cómo la mayoría de las manzanas que comemos vienen de árboles que fueron modificados para que supieran bien. Sin embargo, la mayoría de las personas también sobreviven a los accidentes aéreos. Primero tenemos un montón de aterrizajes descontrolados que en realidad no son tan peligrosos aunque sí que dan miedo. Luego llegas a los accidentes reales, que parecen catastróficos y terribles y, en general, la tasa de supervivencia para ellos es algo así como el 75%. Viajar en avión es ridículamente seguro. Es curioso pensar en cómo la mayoría de la gente sale bien de accidentes de avión. Una vez, un amigo mío tuvo una experiencia así. Contó que durante un aterrizaje turbulento, pensó que todo iba a terminar mal, pero al final solo hubo un buen susto. Y luego se enteró de que la mayoría de esos incidentes terminan sin problemas. A veces, nos asustamos más por lo desconocido que por el riesgo real. Todos tenemos esos pensamientos horribles, conducir por la carretera y ver a alguien al costado de la carretera cambiando una llanta pinchada. Por una fracción de segundo, te preguntas, ¿qué pasaría si choco contra su auto a toda velocidad? La semana pasada cené con mi medio hermano. Su madre está en UCI. Se hizo algún comentario casual y por un segundo mi mente se preguntó, ¿y si dijeras por eso mi madre no está en UCI? Obviamente un pensamiento horrible que no tenía ningún motivo o intención de decir, pero pensé en por solo un segundo. En última instancia, no hacemos este tipo de cosas, pero pensamos en ellas y usamos el razonamiento para decidir por qué es una mala acción. Entonces, es más o menos así. Mi lado normal del cerebro usa el razonamiento para seguir avanzando. Si tuviera compulsiones, sería casi imposible mantener mi mente en movimiento. Me quedaría atrapado en ese pensamiento y tendría que, involuntariamente, declararlo. ¿Lo entendí bien? Es interesante cómo nuestra mente a veces se aferra a pensamientos oscuros sin que realmente queramos. Todos tenemos impulsos extraños o pensamientos inquietantes que pasan por nuestra cabeza, aunque no tengamos la intención de actuar. Lo importante es reconocerlos y no dejarnos llevar. La mayoría de las veces, sigue adelante sin que nos afecten. Así es como funciona la mente, a veces enredada pero, al final, logramos mantener el control. Algunos de ellos, como yo, en realidad han estado deprimidos y ansiosos y pensar en positivo les ayudó. Algunas personas actúan como si la depresión y la ansiedad fueran cosas permanentes que no se pueden cambiar, y les sorprendería saber que las personas despreocupadas no siempre fueron así y llegaron a serlo a través de un trabajo mental serio. Es curioso cómo algunos piensan que la depresión y la ansiedad son algo fijo. Recuerdo a un amigo que siempre parecía positivo, pero pasó por momentos difíciles. Se dedicó a trabajar en su mente, y poco a poco, logró salir de ese bache. Ahora es más que solo una fachada. A veces, hay que recordar que detrás de esas sonrisas hay historias de lucha y esfuerzo. Nadie nace feliz, se trabaja en ello. Me parece que las únicas preguntas que podrían responderse razonablemente en /R/. Legal advice son, A. ¿Es mi problema lo suficientemente grave como para contratar a un abogado? Y B. ¿A qué tipo de abogado, o institución, debo comunicarme primero acerca de mi problema? Cualquier cosa más allá de eso bien podría ser simplemente aficionados disparando mierda. Sin embargo, sigue siendo una lectura entretenida de vez en cuando. A mí también me parece que esas son las preguntas clave. Recuerdo que un amigo tuvo un problema legal y no estaba seguro si debía contratar un abogado.
Al final, se dio cuenta de que el tema era más complicado de lo que pensaba y terminó buscando ayuda profesional. A veces, lo mejor es consultar a alguien que sabe. Lo mismo conmigo. Yo era un zombi muy puntual cuando estaba deprimido. En cierto modo, fue casi más fácil levantarme e ir a clase porque lo hice sin ningún pensamiento ni motivación detrás. Simplemente sucedió. No retuve absolutamente nada de ninguna conferencia a la que asistí, pero estuve allí. A mí también me llevó mucho tiempo aceptar que en realidad estaba enferma y necesitaba ayuda. Editar, gracias a los que preguntan cómo estoy ahora. Han pasado 3 o 4 años desde que estuve en ese lugar y ahora me siento extremadamente bien. Y muy feliz de serlo. Emoticono cara sonriente. Entiendo esa sensación. A veces, solo levantarse y hacer lo que se espera de uno puede ser un desafío. He estado en situaciones similares, donde solo iba por inercia. Con el tiempo, reconocer que uno necesita ayuda es un paso importante. Es bueno saber que has encontrado una mejoría y que ahora estás bien. A veces, los cambios llevan tiempo, pero al final valen la pena. Esto suena similar a algo llamado la llamada del vacío. Básicamente es la idea de que si estás en un edificio alto o en un acantilado y se te ocurre saltar desde él. No quieres saltar, no quieres morir, pero lo piensas, lo imaginas, te imaginas los pasos para hacerlo. También se aplica a conducir y pensar en cambiar suavemente la posición del volante hacia el tráfico que viene en sentido contrario o cualquier otra variación de este tipo de situación. Creo que es una manera para que tu cerebro piense en el peligro potencial de las situaciones en las que te encuentras para que puedas evitar que esas cosas sucedan. Lo más probable es que si estás en la cima de un edificio y piensas en saltar, darás un paso atrás desde el borde o agarrarás algo. Mientras conduces pensarás en lo que sucedería si empujaras el volante ligeramente. Y agarrarás el volante con más fuerza, inconscientemente. ¿No es la mente algo extraño? La verdad es que he sentido eso a veces. Estando en un lugar alto, como un mirador, y de repente esa idea aparece. No quiero saltar, pero es raro que pase por mi mente. Me hace pensar en cómo el cerebro trata de protegerme. También he tenido esos momentos al conducir, donde imaginas lo peor. Es curioso cómo la mente juega con nosotros, siempre analizando el peligro de alguna manera. Sí, y es una razón bastante importante por la que existen los paréntesis. La única forma de interpretar 6^2x3 es simplemente ir de izquierda a derecha, lo que significa que 9 es la única respuesta. Si una persona desea multiplicar 2x3 primero, debe especificarlo entre paréntesis. Esas publicaciones en Facebook donde la gente discute puntos simples como este son exasperantes. Editar, entiendo que puedes reescribir el problema y luego interpretarlo de diferentes maneras. Eso es evidente. Puedes cambiar totalmente la división a multiplicación y jugar con ella de esa manera, diablos, puedes factorizar el 6 y escribirlo como 3x2, diagonal 2, x3, cancelar los 2 y aún así obtener 9. Obviamente, ese no es el punto al que iba, sin embargo. Lo importante aquí es que cuando ves esto, 6 diagonal 2x3 no puedes interpretarlo como 6 barra diagonal 2x3. Es interesante cómo la gente discute problemas matemáticos simples. Recuerdo una vez en la escuela, un compañero se metió en una discusión similar. Todos tenían opiniones diferentes sobre el orden de las operaciones. Al final, el profesor tuvo que entrar para aclarar todo, y resultó que la mayoría solo estaba confundida. A veces, lo básico puede generar conflictos inesperados. La matemática puede ser simple, pero la comunicación a veces no lo es. Todo el mundo piensa que la señora, como madre, es irritante en las discusiones sobre vacunas y en los colegios comunitarios. Y ella lo es. Pero tengo ese ritmo, sin lugar a dudas. Tuve una señora, como madre en la Facultad de Derecho. Ella trató de inyectar su experiencia como madre como si fuera relevante en las discusiones de la Facultad de Derecho. La peor compañera de clase de todos los tiempos. Su señoría. Como figura materna, puedo distinguir cuando un joven habla con sinceridad. Este joven afirma que no fue responsable de la muerte de la pequeña Susie y estoy convencida de que es honesto. Por lo tanto, es necesario que lo declare inocente. Mi novia está en el otro barco. No comerá nada que diga sin gluten porque para ella es una palabra clave que significa sabe mal, así que lo comercializaremos como saludable. Estuvimos en Trader Joe's el otro día y un jugo decía que era sin gluten, así que lo devolvió solo para fastidiarlos con una sola venta. Jaja. Me suena familiar. Una vez, un amigo se quejaba de lo mismo. Siempre decía que todo lo saludable sabía mal.
Un día fuimos a una tienda y vio un yogur bajo en grasa. Se negó a comprarlo solo por el nombre. Al final, se quedó con un helado lleno de azúcar. A veces, las percepciones sobre la comida son más fuertes que cualquier etiqueta. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.